Bueno, gracias, Lucas. Vamos con el tema de seguridad, pero aclarando que seguridad en estas charlas no es un tema de fondo. Seguridad necesitaría como mínimo una charla completa. No es, pero en este caso no es la fórmula o los recorridos. Lo vamos a tratar de una manera muy breve, cosas muy básicas, pero que no deben estar ausentes en una charla como esta. Una cuestión a tener en cuenta es que en seguridad participamos todos. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras que las marcas las fondea la comisión de regata, a los barcos los corren los competidores, en la seguridad participamos todos intervenimos, la comisión de regata número 1, pero todos podemos estar llamados a intervenir en seguridad. Bien, a la hora de pensar en seguridad, obviamente en este caso no estamos hablando de un Serrato, de un Semana de Buenos Aires, donde hay un jefe de seguridad, hay un canal exclusivo, hay gomones de seguridad. Esto no, en lo nuestro, lo que estamos viendo hoy es mucho más limitado. Pero ¿cuáles son los recursos con los que contamos, con los que tenemos que contar? Mínimo, un gomón. Un gomón es, a veces uno puede tentarse de ir a alargar una regata como es marca fijas, ir con un velero con un fuera de borda y con eso ir a alargar una regata. No, tiene que haber como mínimo un gomón porque es con un gomón que podemos dar ayuda, que podemos hacer una evacuación. Es imprescindible que sea el único gomón, el del balizador. Bueno, si llega la emergencia, se ocupará de seguridad y va a poder dar la atención necesaria. También comunicaciones. Muy importante el tema de comunicaciones, tener un equipo bueno de comunicación que funcione, porque si pensamos que un oficial de regata se vuelve loco cuando no se puede comunicar con el balizador en Barlovento para que le fondee una marca, imaginémonos si tenemos una emergencia, ¿no? En el gomón, 2 personas, mínimo, ¿no? A veces me ha tocado, especialmente cuando estoy de jury, estar solo en el gomón. Pero es una macana, porque por ahí tengo que cambiar al modo seguridad y estando solo en un gomón es poco lo que puede hacer una persona sola si al mismo tiempo tiene que timonear el gomón y dar ayuda. 3 personas es una multitud, o sea, 2 personas es el ideal. Corte de hombre al agua, acostumbrémonos a utilizarlo, salvavidas para todos y un salvavidas circular. Vamos a tener que pensar en distintas funciones, digamos, de seguridad. Rescatar, atender al rescatado y evacuar, eventualmente, evacuar a alguien. Empecemos con rescate. El ideal para rescatar, de nuevo, es un gomón, porque nos podemos acercar fácilmente, maniobrar. Seguramente si tenemos que sacar a alguien del agua es porque hay mucho viento, hay ola, entonces acercarse con un velero o con una lancha de comisión es complicado. Acordémonos, sí, también, siempre que hay un motor encendido, los cabos, la hélice. En un gomón puede ocurrir que dando marcha atrás, marcha adelante para acercarnos al que está en el agua, la boya que traíamos a remolque, de pronto el cabo se nos va abajo de la hélice y quedamos knockout. La hélice también es terrible, puede ser un arma infernal, así que ni bien estamos cerca de la persona que tenemos que rescatar, por favor, punto muerto, cortemos el motor y evitemos riesgos. Desde un velero es distinta la cosa y mucho más complicada, pero ojo que podemos tener que dar ayuda desde un velero a un tripulante propio que se nos fue al agua, un día de viento, tumbamos, se nos fue al agua, o a un tripulante ajeno.
De nuevo, el tema cabo. Si vamos a prender el motor, seguramente habremos arriado el spinnaker en emergencia, si era nuestro tripulante, tumbamos, así que es muy probable que haya una brasa, una escota en el agua. Así que por favor, al encender el motor, ver antes que nada que no haya ningún cabo en el agua. También el acercamiento a una persona que está en el agua desde un velero es muy, muy complicado. Seguramente va a haber bastante viento, porque si está en el agua es porque tumbamos, las cosas van a ser difíciles. Entonces, acercarnos con un velero es muy complicado. Tal vez para mí el mejor modo es, cuando hay viento, tener, si es que no pusieron, después vamos con eso, Yankee en la lancha de comisión y estamos todos los tripulantes con chalecos salvavidas, tener por lo menos un tripulante buen nadador, uno por lo menos con chaleco puesto todo el tiempo. Es la mejor forma de ir a rescatar a alguien que se fue al agua, que tal vez está golpeado, es que salte un tripulante nuestro con cabo, arrastrando el cabo, arrastrando el salvavidas circular y pescar al que está en el agua. Una vez que están agarrados los dos, ahora es mucho más fácil acercarlos al barco. De cualquier manera, es, yo diría, casi imposible sacar a un adulto si está cansado, un adulto pesado de los que corremos, pesado, tal vez está golpeado, sacarlo del agua desde un velero. Por eso la ventaja de un gomón. En fin, habrá que ver cómo nos arreglamos, pero esa maniobra, tenganla prevista, va a ser muy difícil meter a alguien, sacar a un adulto del agua y meterlo del barco. ¿Qué más? Una vez que hemos rescatado a alguien, ahora el siguiente paso es evaluar. ¿Qué está? ¿Está golpeado? ¿Es hipotermia? En nuestras aguas, salvo Bariloche, Mar del Plata en invierno, hipotermia es difícil, pero puede estar golpeado, una trabuchada mala y está groggy. Entonces, ¿cómo está el rescatado? ¿Está consciente? Bueno, tal vez está consciente, pero tal vez está groggy, o sea que está bien consciente o está knockout. Eso va a depender, de eso va a depender qué estrategia seguimos a continuación. Sobre todo, respira. Bueno, es dramático, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es, si no está consciente, ver si respira. Pulso, ¿cómo es el pulso? No voy a seguir con esto porque es muy, muy complejo, pero si podemos ahora en tiempos de cuarentena, en YouTube hay buenos cursos de primeros auxilios, de RCP. Alguna vez hice uno de RCP, de primeros auxilios, tendría que hacer un repaso aprovechando los buenos cursos que hay en YouTube. Hagamos un curso porque nos va a servir para nosotros, para nuestro barco y por si estamos en comisión de regata. Sobre todo, calma. Actuando en una emergencia, estar en calma y transmitir calma. No tratar de hacer lo que no sabemos hacer. No improvisemos. Si no sabemos hacer algo, no lo hagamos porque vamos a hacer lío. Y bueno, si estamos preparados con un curso, vamos a poder dar una ayuda mucho más completa. Vamos ahora, Daniel, con lo que tenemos reglamentario de seguridad. Lo primero es la bandera Yankee. Ahí llegó la Yankee. La bandera Yankee, con la bandera Yankee, la comisión de regata indica que todo el mundo tiene que usar, todos los tripulantes, competidores, tienen que usar chaleco salvavidas, hablando precisamente un elemento personal de flotación. Esa señal hay que hacerla antes o con la señal de atención. Yo siempre prefiero hacerla antes, con tiempo, que los competidores, los barcos vean con tiempo que hay bandera Yankee, que tienen que ponerse el chaleco. ¿Por qué? Porque desde que estén en regata, o sea, desde la señal preparatoria, todos
a bordo van a tener que tener el chaleco puesto. En esta señal conviene reforzarla por radio, por VHF. Les aseguro que hay mucha gente que no sabe qué quiere decir esa bandera. No digo, además, que presten atención a la lancha de comisión. Entonces, por VHF, avisar que la comisión de regata ha izado bandera yanqui y que todo el mundo tiene que usar chaleco salvavidas. En esto también la comisión de regata tiene que dar el ejemplo. O sea, no solo, ni hablar el balizador en el gomón, ponerse el chaleco, obviamente, pero también desde la lancha de comisión, aunque estamos mucho más tranquilos y la lancha difícilmente va a tumbar, aunque los otros días vimos que se hundió una en Mar del Plata, desde la lancha de comisión dar el ejemplo y mostrarle, hacerle señas a nuestro chaleco para que lo vean, tal vez a un barco que pasa cerca y alguno de los tripulantes va sin chaleco. Si no hicimos la señal, la bandera yanqui, si ya izamos atención y ahora nos acordamos, nos damos cuenta que convendría poner la bandera yanqui, ya no lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es mandar inteligencia, parar todo y empezar el proceso y de nuevo, ahora desde antes de la señal de atención, poner la bandera yanqui. Pero demos marcha atrás si consideramos que justifica que están dadas las condiciones para chalecos salvavidas. Vamos con la Víctor, Daniel. La Víctor es una bandera nueva en el reglamento, perdón, es para el nuevo reglamento, y quiere decir, uno piensa que, ¿cómo no se nos ocurrió antes esto de la bandera Víctor? Siempre improvisábamos alguna frase en la instrucción de regata. Ahora ya está previsto en el reglamento, cuando la comisión de regata pone bandera Víctor, todo el mundo tiene que prestar atención al canal que esté establecido en las instrucciones de regata. Lo que aconsejamos es que el canal sea el mismo que está usando, por ahí en regatas de PHRF hablo, ¿no? El mismo que está usando la comisión de regata para comunicarse con la flota. Seguramente la Víctor en nuestras regatas va a subir con la bandera de anulación, muy probablemente. Otra cosa a tener en cuenta es que esta señal ya la podemos usar ahora en nuestras regatas. Los que tienen la felicidad de estar corriendo regatas en este momento y nosotros acá en el Río de la Plata que cruzamos los dedos a ver si vamos a poder largar en noviembre, ya lo podemos tener si miran la guía para redactar instrucciones de regata que está publicada en la página de la SIC. Ya está puesta esta regla, ya la pueden incluir. Bien, vamos rápido con las que siguen. La regla 1 del reglamento, la primera regla es dar ayuda. Dar ayuda. ¿Por qué? Porque esa fue siempre la primera ley del mar, dar ayuda al que está en peligro. Y fíjense lo que dice ahí, lo que está subrayado. Dar toda la ayuda. Dar toda la ayuda no significa pasar cerca, tirarle un salvavidas y seguir viaje a alguien que esté en el agua. Lo único que faltaría es que le pidamos que nos devuelva el salvavidas en Colonia. Dar toda la ayuda es, por ejemplo, quedarse stand-by si ya hay un barco cerca del barco que está tumbado. Quedémonos cerca, que no sigamos viaje, stand-by, porque podría ser que ese barco tiene un problema, se le enreda un cabo en la hélice, no puede dar ayuda, y nosotros, ¿qué hicimos? ¿Pasamos cerca y seguimos viaje? No, quedémonos stand-by y estemos listos a entrar, no entremos si no hace falta, pero estemos listos a intervenir si el otro barco tal vez es incapaz de hacerlo, tal vez tiene una tripulación no avesada, incapaz de ayudar. Bueno, demos toda la ayuda, es eso, quedarse cerca en apoyo. Seguimos con ayuda externa. A veces me ha ocurrido que estando solo,
en un gomón, estando de jury, fui a ayudar a alguien en un snipe, me parece, se había ido el tripulante al agua, fui a tratar de sacarlo del agua y acercárselo al barco, y me dicen, no, voy solo porque nos van a protestar por ayuda externa. No, eso está mal, es un error. La primera excepción de ayuda externa, como lo ven acá, es ayudar a un tripulante que está en peligro. Y por definición, alguien que está en el agua está en peligro. Así que vayan, ayuden, salvo que esté a 2 metros del barco, pero si está un poquito lejos ya para llegar nadando, métanlo en el gomón y acérquenlo al barco. Fíjense el párrafo de abajo, que debería, no sé qué pasó, estar tachado. Ese párrafo está en el actual reglamento. Bien, Daniel, grande. Ese párrafo está en el actual reglamento, pero no está en el nuevo reglamento, en el del 2021, perdón. ¿Por qué? Porque era confuso, contradictorio. Decía que si el que era ayudado obtenía una ventaja, podía ser protestado. Y bueno, siempre que a uno le suben un tripulante desde el agua, es una forma de ventaja. Entonces, era contradictorio. Así que ahora hasta eso lo quitaron, no está más, ya no hay confusión, ya no hay contradicción. Ayudar no es, rescatar a alguien del agua, subírselo al barco al que pertenece, no es ayuda externa. Nadie puede ser protestado por eso. Vamos con el siguiente, que es la regla 42. Fíjense que también es una excepción el usar el motor para ayudar a una persona que está en peligro. Obviamente rescatar a alguien que está en el agua. No podemos usar el motor si chocamos con otro barco, quedamos enredados. Bueno, ahí podemos empujarnos, sacar el cuerpo afuera, hacer varias cosas que las reglas prohíben en otras circunstancias. Pero para rescatar a alguien, se nos cayó un tripulante al agua, podemos poner el motor. No es una infracción a la regla 42. Ojo, si vamos de nuevo, si vamos a rescatar un tripulante nuestro, acordémonos, acabamos de bajar las velas, posiblemente tenemos cabos por todos lados, juntemos todos, seamos prolijos, pero podemos poner el motor. Y creo que la última, regla 62, reparación, con esto cerramos el círculo de la regla 1, que puede recibir reparación alguien que dio ayuda, que perdió tiempo dando ayuda. Está claramente establecido en la regla de reparación. Y ahora, poniéndome el sombrero de juez, les digo que las comisiones de protesta son generosas a la hora de dar reparación por haber dado ayuda, no son mezquinas. Y no concibo una comisión de protesta que, por ejemplo, niegue una reparación a un barco que se quedó stand-by y le diga no, que al fin y al cabo ustedes no hicieron falta y no intervinieron. No, si una comisión de protesta correcta también le va a dar reparación por esa espera y ese tiempo que perdieron. En fin, hasta acá lo poquito de seguridad fue muy breve, pero era como para recordar algunas cuestiones y aclarar otras que podrían estar en duda. ¿Alguna consulta sobre esto o seguimos? Sí, tengo una pregunta. Una pregunta. Por favor. Con respecto, vos dijiste que no era ayuda externa. Por ejemplo, si un monotipo se tumba y lo ayudás a deslizar el barco, ¿ahí se considera ayuda externa o no? La regla dice ayudar a personas que están en peligro. Habrá que ver, ¿estaban en peligro o simplemente estaban arriba del barco y demás? O sea que ahí es un caso un poquito más confuso, no se puede ser tan absoluto y decir no, eso no se puede o sí se puede. A lo que se refiere a la regla es a la persona que está en peligro. Ahí habría que ver las circunstancias luego y juzgar. Si ven a una persona en el agua,
suelta de su barco, ahí no hay ninguna duda. Si es un barco tumbado, bueno, no sé, tendría que ver las circunstancias. Una pregunta, Carlos, por favor. Consulto, en el caso que se asista a una embarcación que tuvo algún incidente, estamos lejos de la lancha de la comisión de regatas, por lo tanto no nos ve. ¿Hay que comunicar inmediatamente lo que ha sucedido a la lancha de la comisión para que se hagan los descuentos del tiempo correspondiente? ¿Para que corrijan tiempo? No entendí eso. Claro, en el caso que yo asista a una embarcación, probablemente disponga de media hora o más tiempo. En ese caso, y después continuamos con la regata, ¿la reparación va a tomar en cuenta esa media hora o el tiempo necesario que se asistió a esa embarcación? ¿Pero estás hablando como competidor o como personal de la comisión de regata? No, como competidor. Un competidor colabora con otro competidor. No. La única que puede dar reparación es la comisión de protesta. La comisión de regata simplemente es bueno que esté informada, que tome nota, que esté al tanto. Pero el procedimiento formal es pedir reparación. La reparación la puede pedir el que dio ayuda, la puede pedir el que fue ayudado, no para él, sino para el que lo ayudó, y la puede pedir la comisión de regata, pero la que va a calcular el tiempo es la comisión de protesta cuando se entere, le informen de todas las circunstancias, y va a calcular el tiempo. Ah, muy bien, gracias. Bueno, seguimos, Marce, con la otra parte. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Hoy con Daniel nos vamos a ocupar de la parte práctica de la organización de una regata, la parte del agua, que es todo lo que hacemos para que la regata en sí tenga motivo. Vamos a hacer un paso a paso de para una correcta organización en el agua, en una forma general, y en particular trataremos de tocar las variantes de los distintos tipos de recorridos que podemos tener en PHRF. Barlo-Sota o Sota-Barlo, recorridos de marcas fijas, regatas de media distancia, en Olivos-Quilmes, Buenos Aires-La Plata acá en nuestra zona de Buenos Aires, una regata fluvial. Este fin de semana se corrió la meseta de Artigas, una Zárate-San Isidro. Y después, o regatas crucero, en nuestro caso la más tradicional, Buenos Aires-Colonia. Como bien aclaró Carlos el lunes pasado, esto no es un curso de oficiales de regata. Por lo tanto, vamos a ver muchas cosas habituales, pero se supone que los que están siguiendo este taller tienen experiencia o una base de oficial de regata, con lo cual los procedimientos habituales van a ser mencionados, pero de una forma general. Solo pretendemos un repaso de las mejores prácticas para la organización de la regata en PHRF. Arranquemos qué hacemos los días previos. Sabemos que el fin de semana, por ejemplo, vamos a tener que largar una regata dada, un campeonato o el inicio de algún campeonato. Tengamos estudiado el aviso y las instrucciones correspondientes. Revisemos si hay necesidad de poner algún aviso modificatorio, en el caso de que corresponda adecuar un horario o encontremos algún error que se pueda salvar de alguna regla de las instrucciones. Revisemos los pronósticos, las tablas de marea, para ver cómo calzan con los horarios previstos de partida, y una revisión general del equipo que vamos a llevar a bordo, tanto material como humano. De la parte humana vamos a hablar luego. Revisemos el GPS, lo tengamos cargado con valores magnéticos, y Daniel nos va contando cómo hacemos su parte de los días previos. Gracias, Marce. Bueno, ya nos convocaron, nos avisaron que vamos a ir de balizadores. Hacemos una tarea muy similar a la que va a hacer el oficial. Revisamos las instrucciones, con eso vamos a ya tener una idea de cantidad de regatas,
recorridos y las distintas posibilidades que vamos a tener. Ya ahí nos armamos un esquema y si tenemos confianza con el club organizador le podemos decir, mirá, vamos a necesitar tantas boyas naranjas porque estoy previendo un barlosota y a continuación un marcafijas, voy a necesitar una para llegada, una para largada, alguna de repuesto. Ya nos armamos todo el esquema y también nos armamos el esquema mental de cómo va a ser nuestro trabajo ese día. Una de las cosas que vamos a revisar sí o sí, y vamos a tener mucho cuidado, es que las boyas estén infladas y que no tengan ni pérdida ni exceso de aire. Verano sabemos que el aire se expande, va a ser compresión y no es la primera vez que se pincha sola una boya en el medio del río. Los enganches, lingas, amarres, cada uno lo dice de una forma distinta, que sean bien acorde a la boya que vamos a usar, que no sea un hilito y tenemos una boya de 1,60 m de alto. Cabo, lo normal, 3 veces la profundidad del lugar donde vamos a armar la cancha. Fondeo adecuado para el tipo de fondo y el tamaño. Cuando ponemos un fondeo, en este caso pusimos un ancla, pero para el que fondea con piedra rige la misma regla, que sea adecuado y que no se nos vaya a ir la boya. Con un mosquetón le vamos a enganchar la cadena y un peso, un muerto. Normalmente estamos usando 5 kilos, entre 5 y 6 kilos acá. Recomendamos el mosquetón porque esto lo vamos a tener que armar y desarmar muy rápido. Pesa, la cuarta vez que levantamos la boya, el muerto pesa. Entonces siempre es más fácil levantarlo un poquito, desengancharlo, ya lo sacamos y trabajamos más cómodos en el gomón. Otra cosa que vamos a tratar de pensar y coordinar es que nos armen las boyas con los cabos en función de lo que vamos a hacer. Barlovento y ala o desmarque, como le gusta decir, tienen que ser del mismo tamaño, preveamos que sean del mismo tamaño y que tengan la misma cantidad de cabo. Pero lo más importante que tiene que estar el par bien armado es si prevemos que vamos a tener un portón. Para que las dos boyas del portón se nos comporten igual. Si se muevan juntas. No se nos vaya una para un lado y la otra para el otro. ¿Qué nos pasaría si tenemos cabos muy distintos de tamaño en ese caso? Dame, Marcelo, por favor. Marcelo. Ahí estamos. Gracias. Día de la regata. Balizador va tempranito, es el más temprano que aparece. Revisamos la tabla de mareas, el pronóstico del tiempo, como para hacernos una idea de qué nos vamos a encontrar cuando estemos en el agua. Vemos si hay algún modificatorio, si algo nos cambió en lo que tenía a nuestra parte. Controlamos el gomón, que esté bien, que esté en buen estado, que el motor ande, que el motor no se nos apague solo, que tenga suficiente cabo para fondear y que tenga un buen fondeo. Si vamos a trabajar también siendo veedores del pin, es conveniente tener un segundo cabo y un segundo fondeo. A veces tenemos que movernos muy rápido y no sacar el principal. Combustible, como decíamos antes, en exceso. Yo digo, bueno, vamos a tener barlosota, pero Marcelo me dice, fondea el barlosota, cámbialo. No, ahora vamos a un marcafijas, le vamos a revisar las boyas. Bueno, volvé porque vamos a hacer un barlosota. Gastamos combustible muchísimo. Como decía Carlos, salvavidas, no solo el de rescate, sino el personal nuestro. Perdón, se me puso ahí arriba de la pantalla, no veo. Hombre al agua, y acá un consejito de un señor que sabe mucho, Eduardo Arena, que anda por ahí, lo vio recién. Para evitar el típico problema de que nos movemos a levantar una boya, se nos corta, se nos apaga el motor, todo el mundo termina sacándose el hombre al agua. Lo conveniente muchas veces es, le hacemos un alargue con un cabo y nos lo atamos al tobillo. Eso nos va a permitir movernos por el gomón sin cortar el motor, y si nos caemos va a actuar como tiene que actuar. Bocina y las señales para hacer un cambio de recorrido. Bandera Mike, en caso que tengamos que reemplazar una marca. Y bandera Sierra, en caso que haya un acortamiento. Si bien lo va a hacer el oficial, muchas veces nos va a pedir que vayamos primero nosotros, que somos los más rápidos. Perfecto, Dani.
Bueno, ese mismo día también el oficial debería estar temprano, y si no se pone furioso, parece que me conociera con el dibujito. Pero bueno, nos encontramos en el club. ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo preparado? Pienso hacer un Barlo Sota. ¿Tenés todo para fondear? Tenemos todo, nos armaron todo, nos dieron una de repuesto. Ojo que el fondeo de repuesto es medio chico, tenedlo en cuenta, Marce. Pedí, no había Bien, otro. bueno, si no, porque voy a preferir que después del Barlo te vengas para la partida, me des una mano con el fondeo de la partida, el sotavento, y me das una mano como vedor en el pin. Dale, vuelvo, armamos eso, largan y me voy para el barlo, ¿te parece? Sí, correcto. Importante que estés en el barlo para hacer un poco de vigía, controlar el tiempo del primer barlovento y ir chequeando qué pasa con el viento. ¿Qué tal el resto del equipo? ¿Conoces alguno? Porque ya ahí me adelantaron. La planillera es vegana y llevamos sándwiches de milanesa. Y parece que otro de los que vino es un padre que lo engañaron diciendo que iba a ver al nene en la regata de Optimis y vamos a estar a 3 millas. Pero bueno, es lo que tenemos. Si es bueno, si querés, pasámelo, me lo llevo en el gomón y te paso al conductor mío para, si te sirve para planillero. Perfecto, nos vamos organizando. Dale. Todo este pequeño diálogo viene a cuenta de una frase que alguna vez se me escapó con alguien y le dije, largar una regata no es un evento social. A veces vemos comisiones de regata o embarcaciones plenas de gente arriba que no hace más que saludar a uno, de hablar con el otro, y los que están arriba de la lancha deben estar compenetrados en su tarea, dedicarse exclusivamente a eso, y esta forma nos va a permitir, como bien se decía el otro día, lograr una mejor organización, una correcta organización de la regata. No hay regata chica, toda regata es importante. Así que los que vienen, dejemos los saluditos y demás para otro momento y estemos dispuestos a nuestra tarea. Lo que en este momento también vamos a tener que tomar es la decisión si vamos al agua, si mandamos la flota o no, si postergamos o eventualmente ya tomamos la decisión de anular, de acuerdo a las condiciones reinantes. Como lo explicó Carlos el otro día, esto es algo muy importante que tenemos que hacer con mucho tiempo para comunicarle a la flota, que puede estar seguramente dispersa en varios clubes, en varios fondeaderos diferentes, para que no salga al agua si la decisión es momentánea de postergar o definitiva de anular. Así todo, entonces nos vamos al agua con tiempo. Lo ideal es estar al menos 1 hora antes de la hora prevista en la zona de regata, y acá venimos con la primera elección importante. A diferencia de lo que suele suceder con monotipos, que tienen un único recorrido ya claro y preestablecido y que todos lo conocen, podemos tener más de un tipo de recorrido en las regatas de PHRF. Posiblemente las instrucciones de regata ya haya un recorrido preestablecido, pero siempre en general nos dan la posibilidad de tener distintas variantes. Por ejemplo, hay previsto un Barlo Sota, pero las instrucciones me permiten eventualmente cambiarlo en marcas fijas. Tenemos una condición bastante típica acá en el Río de la Plata, de viento inestable, muy cambiante, que no nos asegura el poder fondear un Barlo Sota que sea un recorrido agradable y correcto. Tomamos la decisión, vamos a marca fija y todo el mundo tranquilo y contento. El otro, que está relacionado con los puntos que mencionó previamente Daniel, si no tenemos el equipamiento suficiente, el equipamiento adecuado, o todo un equipo que nos permita garantizar hacer un buen Barlo Sota, cambiemos a marca fija y nuevamente tengamos una regata que deje contenta a nuestra clientela. La meteorología y la condición de la cancha juega acá su papel. Puedo también tener que la zona donde está prevista la línea de partida
y por el viento reinante de ese momento, cambiemos de un barlo-sota a un sota-barlo. Puede pasar también que no tengamos agua en la zona y eso nos obligue a correr la zona de partida. En caso de tomar una decisión de este tipo, es importante comunicarlo con tiempo a la flota y prever que todos puedan llegar a la nueva zona de partida. Esta vez, por ejemplo, nos pasa también en los recorridos de una regata a Colonia, que de acuerdo a lo que hay, los mandemos a montar una boya más al sur de la establecida, esto siempre previsto en las instrucciones, pero tengamos en cuenta estas variables. Vamos a fondear un recorrido barlo-sota, Daniel. Lo primero que tenemos que definir es determinar el largo de la pierna. ¿Qué factores vamos a considerar, como lo dice la diapositiva? El tiempo previsto de la regata, qué viento y corriente tenemos, y la dispersión de rating de la flota. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una flota en la cual tenemos desde un H20 hasta un 40 pies, y bueno, busquemos un promedio. Si tenemos algún barco fuera de target, se anotó, y alguno se va a sentir aludido, un Soto 33, y bueno, dejémoslo fuera del promedio y busquemos de darles una regata acorde al promedio de la flota. Esto es algo que en los distintos lugares, cada uno de ustedes, vi que hay gente de Salta, hay gente del río Paraná, del río Uruguay, cada uno conoce, tiene la experiencia, él conoce la flota, conoce las condiciones locales, les va a ayudar a determinar esto. Acá en el Río de la Plata, por ejemplo, con unos vientos suaves a medios, para lograr una regata de 1 hora, hora y media para el promedio de la flota, variamos entre milla a milla y media para un largo de la primera pierna. Obviamente también vamos a considerar si la regata es la única del día o hay más de una, y después que, no digo que la flota nos aplaude y nos quiera, pero tampoco los vamos a matar, poniéndole con sudeste una ceñida interminable, ni tampoco hacerles una regata de juguete de 40 minutos, cuando por ahí tuvieron hora y media de navegación para llegar a la cancha de regata y otro tanto para volver. Se van a ir con gusto a poco, y no es que querramos que nos quieran, pero sí que se vayan conformes. Vamos al recorrido barlo-sota. Si contamos con todos los elementos, como hablábamos previamente, el desmarque o ala en barlovento es prácticamente una obviedad fondearlo. La posición ideal es que debe dar de borde, o sea, no que tengan que seguir bordejeando para pasarlo desde el barlovento. Idealmente permitir un abrir escotas, que los barcos tomen velocidad, pero no que les permita izar spinnaker o un asimétrico en el caso de los barcos que lo tengan. La distancia del orden de los 100 metros como mínimo, y tanto, Daniel, ¿ya estás ahí listo para fondear? Vamos a poner un barlovento rumbo 30, distancia 1. Todo tuyo. Gracias, Marcelo. Bueno, ya habíamos hablado con Marcelo en la reunión previa que íbamos a fondear nosotros. Entonces ganamos tiempo, y mientras él está midiendo viento, intensidad, va decidiendo qué cancha va a ser, ya tomamos de arranque nomás un waypoint de la lancha y nos quedamos ahí esperando. Cuando Marcelo nos da la indicación de dónde viene el viento y el largo que queremos del recorrido, buscamos en nuestra tabla, vemos que la inversa de 30 es 210, y salimos de esta posición, nos vamos alejando, dejando la lancha, o sea, ese primer waypoint que tomamos, dejándolo en 210. ¿Para qué? Para que si la corriente nos va tirando o el viento nos va tirando, vamos compensando directamente y vamos
es más probable que lleguemos a donde queríamos llegar. Llegamos a la zona, llegamos al barlo. Esto es una obviedad, todos los oficiales lo conocen. Hay garete, volvemos a medir viento. Acá me olvidé poner un anemómetro. Volvemos a medir viento, dirección e intensidad. Si vemos mucha diferencia, avisamos al oficial, che, mirá que acá tengo 10 grados caído para el otro lado, o 20 grados caído para el otro lado, te va a llegar a vos. Si no hay ningún problema, estando en la posición, fondeamos, otra obviedad, fondeamos con los cabos claros, ¿no? Eso es muy obvio. Terminamos de fondear, volvemos a revisar. Estoy alineado, viento, mi lanita, con la boya, con la lancha, con el mástil de señales, ¿está ok? Esa ya queda ahí, no la tocamos más. A lo sumo confirmamos con el oficial, la ves bien, nos puede pedir que la corrijamos, pero queda ahí. Tomamos, paso siguiente, tomamos el waypoint de donde dejamos el barlovento. Marcelo nos había dicho previamente, en la reunión me dijo, mira, yo la pongo a 80. Bueno, listo, ya sé que la quiero a 80 grados, sé que tengo 310 o la inversa 120 para fondearla. Nuevamente me voy alejando del barlo y acá hacemos un trabajo, si tenemos la suerte de ser dos en el gomón, hacemos un trabajo que el conductor va mirando el GPS y a qué rumbo se está alejando. El balizador ya va armando toda la boya y va mirando con la pínula que nos estemos alejando de eso. ¿Cómo la llevamos? Ya la llevamos armada. La llevamos rebotando en el agua, despacio, pero no me pase la siguiente. Vamos a una velocidad moderada y el cabo lo aseguramos en el gomón. Lo aseguramos si tenemos un caño, lo aseguramos ahí, si tenemos un cabo, lo aseguramos ahí, podemos ponerle un automático entre la cadena y alguna parte del gomón que sea firme. ¿Por qué vamos con el cabo asegurado y la velocidad moderada? Porque si esto se zafa, va a salir muy rápido y va a lastimar, y lastima mal. Y además de que nos lastimamos, generamos todo un gran problema porque se quedaron sin balizadores, no hay otro gomón, hay que llevar al que estaba urgente a puerto, complicamos todo. Así que con esto, si bien es una maniobra que nos ayuda mucho y nos hace ganar tiempo, la hacemos despacio para no lastimarnos. Perfecto, Dani. Quedó impecable. Pero bueno, no te acordes de mi familia. Vamos a cambiar. Vamos a ir a un marca fija. Esto no me gusta. Como viene. ¿Qué hacemos con el recorrido a marcas fijas? Tenemos que elegir cuál vamos a fondear si es que tenemos la opción de varios. Acá en el caso de Buenos Aires, el circuito de regata SIC con 4 boyas permite variados recorridos con las distintas condiciones y vientos. Lo que básicamente vamos a tratar de elegir es un recorrido que permita al menos una buena ceñida y lo que fundamentalmente tenemos que tener son varias precauciones. Una, tener en el GPS cargadas las posiciones de todas las marcas, serán boyas, en algún otro lugar una marca de canal, una isla, una boya fondeada exprofeso. Así que tengamos la certeza primero que todas las marcas estén en su lugar. Si son boyas fijas, que estén fondeadas, que la sudestada del fin de semana anterior no se la haya llevado, o el harinero que pasa habitualmente no se haya comido alguna de ellas. Esto es fundamental para que la regata que prevemos tenga éxito. Y siempre tengamos previsto las boyas de reemplazo con el color y forma que eventualmente las instrucciones de regata puedan prever. Nos volvimos para la zona de partida.
vamos a prever de largar la regata, ya sea Barlosota o marca fija. Lo primero que vamos a tener que determinar es el largo de la línea de partida. Una fórmula general que acá les damos es la cantidad de barcos que vayan a partir, obviamente, en una serie o en la serie con barcos más grandes o con mayor cantidad de barcos, por una eslora promedio, por 1,5. Es una fórmula muy general y volvemos lo mismo que decíamos en la elección de los recorridos, que el conocimiento de la cancha, de los barcos, las condiciones locales, nos va a permitir ajustarla. En caso de viento fuerte, desde ya alargar la línea, los barcos empiezan a navegar mucho más rápido y la línea les queda corta en forma inmediata. ¿Cómo fondeamos la línea de partida? Esto, claro, en los recorridos habituales de monotipos o en Barlosota, no hay ninguna duda, el viento a 90 grados, la línea a 90 grados del rumbo a la primer marca o el barlovento. Acá no tenemos ninguna dificultad y estemos atentos que hasta la señal preparatoria podemos corregirla. Si vemos que no vamos a tener tiempo y la línea no está bien, sin ninguna duda, inteligencia arriba y acomodar la línea. Una buena partida es la base de una buena regata. Y no olvidemos considerar la corriente. Cuando hablo acá de corriente, es la incidencia de la corriente en el recorrido, ya lo hemos considerado seguramente al fondear el barlovento, y en este caso sobre la línea de partida. No hablo del factor corriente, para que alguno no empiece a hacer preguntas. Ese lindo tema se lo dejo a Gabriel para la próxima charla. Bien, vamos a fondear la línea de partida. En la medida de que, por ejemplo, tenemos un marca fija, y hay una pequeña diferencia entre el rumbo a la primer marca y el viento, podemos seguir manteniendo este concepto. Ahora bien, cuando ya tenemos un viento que claramente favorece un extremo de la línea, porque da, como está en este gráfico, al través, bueno, nuestros participantes no son tontos, se van a dar cuenta rápidamente cuál es el extremo favorecido y vamos a tener unas cuantas piñas en esa punta, en ese extremo. En este caso está marcado la boya, pero podría ser también del lado de la comisión. Y no es deseable que esto suceda. Y aparte es muy factible que también tengamos pasados. ¿Cómo compensamos esto? Dijimos que si la línea la tenemos fondeada a 90 grados de la primer marca y ya el viento tenemos en el orden de los 40 grados o mayor, la diferencia, lo que vamos a hacer es, en este caso, bajar el pin entre el orden de los 10 a 20 grados, y esto nos va a permitir que entonces, que en esta nueva posición, los barcos se repartan más parejos sobre la línea y logremos una partida más clara y adecuado a lo que estamos buscando, una línea más pareja. Tengamos en cuenta también, y por eso siempre hablamos de las particularidades de la charla de hoy, que a diferencia de una clase de dinghies, que son todos los barcos iguales, acá en una misma serie tenemos una dispersión de tamaños bastante grande de barcos, puede llegar a ver, y entonces siempre tener una línea de partida pareja contribuye a una regata más justa. Bien, vamos a fondear la partida. Daniel, te confirmo, con el rumbo de 0.30 y unos 200 metros en la línea, todo tuyo. Gracias, Marce. Bueno, ya teníamos el waypoint de la lancha tomado. Lo único que hacemos es consultamos nuestra tabla. Marce. Ahí estás.
consultamos nuestra tabla, sacamos cuál es el rumbo que vamos a llevar, en este caso 300, 120, que es lo mismo que tirábamos arriba. Salimos con el fondeo, con la boya a remolque, como vimos antes, con los mismos cuidados que antes, y nos vamos tirando hacia los metros. En realidad, en lugar de salir con el rumbo exacto, siempre salimos un poquito más derivados, para ir hacia abajo, después virar y encarar. Siempre manteniendo la distancia. Cuando yo estoy a distancia, le aviso al oficial: Marce, estoy en distancia. Y Marcelo lo que va a hacer es darme, cuando esté preparado, porque a veces está controlando otras cosas, me va a decir: avanzá. Va a controlarnos con la pínula, muy seguramente, y cuando vea que la boya, no el bote, la boya está en el rumbo que él quiere, nos va a cantar fondo. Nuevamente, lo único que hacemos en esa circunstancia es desenganchamos la boya, el cabo, de donde lo tenemos tomado, y largamos el fondeo. Listo, se va a acomodar sola la línea. Perfecto, Daniel. La línea quedó perfecta. Ahora, ¿qué es el otro punto que mencionamos antes que tenemos que tener en cuenta? La corrección por corriente. En este caso, como les comentaba antes, es muy importante que conozcamos la zona, que sepamos qué es los barcos que estamos largando, y lo que tenemos que lograr es que lo que afecte la corriente a los barcos les permita tomar la línea de partida como lo previmos en los puntos anteriores, como si no hubiera corriente. El concepto general, el mismo que para fondear un barlo, se compensa hacia donde tira. Pero la regla básica o regla o lo que siempre mejor sirve es observar cómo navegan los barcos. Lo mismo que comentábamos antes, tenemos distintos tipos de barcos y lo que tenemos que siempre tener en cuenta que una mínima variación de la intensidad del viento, un par de nudos, cambia totalmente cómo los barcos navegan o pueden compensar lo que los afecte la corriente. Esto nuestros amigos del Paraná o del Uruguay lo saben perfectamente, están más que acostumbrados a hacerlo, y entonces, reitero, no es la corriente en sí sola, sino un combo de las condiciones que solo la observación cuidadosa y el ajuste de la línea en consecuencia nos dará una línea adecuada. Pero bueno, Dani, estate atento, se me fue un poco a la izquierda el viento. Bueno, vamos a descartar, cuando Marcelo dice eso, vamos a tratar de no pensar, te lo dije que se iba a ir. No, eso no lo hacemos. Y nos acercamos a la... Pero no lo decimos. Nos ponemos a sota de la boya y tratamos de ir lo más alineados posible en contra del viento hasta tocarla. La agarramos de abajo, dale, y le damos máquina atrás, tratando de seguir alineados al viento a velocidad moderada. Así la podemos arrastrar. No hace falta que levantemos el fondeo nuevamente. Si es en línea recta, no romperíamos nada. Fondeo o cosas del gomón. Perfecto. Gracias, Dani. Perdón, discúlpame que me lo comí. Sí. Obviamente, mientras retrocedemos, seguimos controlando la distancia de la línea, ¿no? Que no nos achiquemos. Sí. Mantengamos la línea, siempre el largo previsto. Bien, un elemento que es importante con el tipo de barcos que vamos a estar largando es el Sparboy, o como lo solemos poner en nuestras instrucciones, marca límite interior de la línea de partida. Esta boyita, que normalmente muchas veces la ven fondeadas al lado de la comisión de regata y muchos no saben de qué se trata, va a ser el límite entre ella y la marca del pin que va a determinar el largo de la línea. Ahora, ¿cuándo lo usamos? Es muy recomendable, como veíamos antes, con largadas con viento franco, que la línea puede favorecer, por ejemplo, del lado de la comisión, y entonces nos vamos a encontrar con una cantidad de paracaidistas que puedan venírsenos encima, o aún con ceñida, con viento fuerte, siempre es aconsejable fondearla.
¿Dónde la vamos a fondear? De distancia desde la lancha de comisión a menos de una eslora de un barco chico. O sea, que no quede espacio como para que fácilmente un barco se pueda meter ahí. Y esto es un poco una cuestión de picardía, idealmente debería estar sobre la línea de partida. Pero no está de más retrasarla 3 o 4 metritos y eso va a inducir una falsa línea a los participantes y puede ayudar a que tengamos menos pasados o condiciones o barco, y alejarnos un poquito de los barcos de la comisión y darnos una mejor visual de la línea. Ahora bien, ya tenemos la línea. Estamos con tiempo. Vamos a fondear la marca de Sotavento. La pregunta del millón. ¿Portón o boya sola? El portón es ideal, como dice acá la diapositiva, con flotas numerosas o competitivas. Nos da mayores posibilidades tácticas, pero si no está bien fondeado, no sirve. Si el portón claramente favorece una boya más que la otra, nuestros participantes no son tontos y van a ir a virar una sola marca, con lo cual trabajamos para poner dos para que utilicen una. Por lo tanto, vale este concepto fundamental. El portón tiene que estar bien fondeado. Después Daniel nos va a explicar cómo se hace correctamente. En el caso de utilizar solo una boya, es mucho más fácil, facilita la maniobra, el eventual ajuste o su reemplazo rápidamente. Pero bueno, hoy estamos tratando de hacer las cosas bien, así que Dani, ¿vamos a fondear el portón? Perdón, vuelvo un segundito. ¿Qué ancho le damos al portón? De 7 a 10 esloras de un barco promedio de serie grande y como distancia un mínimo de unos 150 metros de nuestra línea de partida. Ahora sí, Dani, vos que sos el que sabés, fondealo, por favor. Bueno, vamos a buscar el punto medio de la línea de largada en este caso. Ya tenemos el waypoint de la lancha, tenemos, si tuvimos la constancia, tenemos el otro waypoint, el de la boya, buscamos el medio y salimos como si fuéramos a fondear un barro contra el viento. ¿Qué distancia? La distancia que nos indicó el oficial. Tomamos la precaución, sí, en el medio de la línea, tomar un waypoint nuevo para irnos alejando prolijamente, ¿no? Cuando llegamos a esa posición, tomamos un nuevo waypoint y nos alejamos hacia uno de los dos extremos por la mitad de la distancia que nos indicó. ¿A qué extremo? Acá uso la reglita de mi amigo Edu y me voy a ir al extremo que tenga más cerca de la costa, o si los dos están cerca de la costa, el que tenga más objetos que me permitan enfilar fácilmente y después controlar si tengo todo bien armado. Fondeo esa marca y tomo waypoint nuevamente y me voy, ahora sí, toda la distancia que me indicaron, a poner la otra marca del portón. Hacemos acá lo mismo que sugeríamos con el desmarque. Conductor va mirando GPS y el balizador va mirando la pínula para asegurarse que esté todo alineado. Tuyo, Marce. Perfecto. Yo les propongo, llevamos casi una hora, hacemos una brevísima break de 5 minutos exactos, y retomamos. Nos vemos en 5. Gracias. Vale.
Retomamos, Lucas, Dani. ¿Listo? En posición. Ok. Bueno, retomamos y seguimos. Nos vino bien unos minutitos de aire. Señales sonoras. Las señales sonoras son muy importantes, sobre todo para el tipo de flota con la cual estamos trabajando. Tienen que ser bien fuertes y claras, no un silbatazo, un chiflido, una buena corneta, sirena, un cañonazo, lo que tengamos a mano, pero que se deben oír aún con viento fuerte. Ojo, aunque durante la partida las válidas son las visuales y se podría omitir alguna señal sonora, según nos dice el RRB, siempre es de buena práctica tener una buena señal sonora que acompañe. Y fundamentalmente, en el caso de la llamada individual, donde no puede faltar. Y lo otro que acá bien claramente indicamos es no cometer errores groseros. Si no salió la señal de la preparatoria en tiempo, no demos el top 5 segundos después, porque recién ahí nos dimos cuenta de que estaba desconectada la batería. Dejémosla pasar y sigamos con el procedimiento, pero no induzcamos errores con señales a destiempo. Bien. Hoy, más temprano, hablábamos del equipo humano que conforma la organización de la regata, la comisión de la regata. Un papel fundamental lo tiene él o los planilleros que nos acompañen en la lancha de comisión. Antes de la partida, tiene una tarea muy importante en la cual en los próximos puntos que tratemos vamos a ver que reiteradamente caemos en la necesidad de la data que se pueda juntar antes de la partida, que es la identificación de los barcos que vayan a participar, idealmente tenerlos ya identificados por serie, por número de vela. Para esto son fundamentales las planillas que Gabriel comentó el lunes pasado, ordenadas por número de vela, por serie, por nombre, con las distintas variantes que nos permitan rápidamente ir identificándolos y tengamos un claro panorama de qué barcos están partiendo en nuestra regata. Después, marcar el recorrido a la flota, el pizarrón con las siglas, barlo sota, marca fija, el rumbo compás del barlo, es una tarea adicional. Y después, toda esta información va a ser fundamental luego para la toma de la llegada y para poder pasar a la prefectura y al club organizador, en todo caso, los datos de quiénes largaron en cada serie, etc. Durante la partida van a ir agendando el viento, dirección y velocidad, la corriente, la hora GPS de partida de cada serie, los barcos partidos en cada serie, los pasados, rehabilitados, OCS, penalizados con bandera U o negra en el caso de que correspondiera. O sea, es una tarea de fundamental importancia que nos va a ayudar a tener una buena organización de la regata. El otro personaje, que muchas veces lo hace el propio oficial de regata, pero si podemos tener quien lo haga, es muy importante, es el cronometrador. Es un correcto manejo de los tiempos, es muy importante para todo el proceso de estas regatas, mucho más que en una regata de monotipos. Por empezar, regla básica, vamos a trabajar todo en hora GPS. Sincronizar al menos un reloj de backup. Las cuentas regresivas tienen que ser cantadas de una forma
pausada y regular. Entonces, si el último minuto vamos a cantar 1 minuto, 45, 30, 15 y los últimos 10, cuando sea la siguiente señal, es importante repetir el mismo esquema, porque de esa forma vamos a minimizar los errores. Y después, importante que el resto del equipo de regatas que esté en el agua, el veedor, el balizador, también tengan sus relojes sincronizados con la misma hora, cosa que por lo tanto si el barlovento nos pasa en la virada del primer barco, en la primera marca, y esto está atado a un tiempo límite, tengamos un tiempo que sea confiable. Todo esto nos va a ayudar mucho. Y esto, atado, no es exactamente tarea del cronometrador, pero es una recomendación importante, en la medida de lo posible, que contemos con los elementos y estemos en condiciones. Respetar el horario establecido de partida de regata es una buena práctica, es, no voy a decir un premio a los que llegaron a horario, pero sí es no premiar a los que llegan tarde. Así que tratemos de lograr eso. Bien. Un elemento que no debe faltar en la cartera de la dama, pero mucho menos en el bolsillo del buen oficial de regata, es el grabador. Y fundamental en nuestro tipo de regatas. ¿Qué es lo que vamos a grabar, perdón. En la largada es recomendable los últimos 90 segundos antes de cada partida. Por ahí no corridos, de acuerdo a cómo digamos que se viene desarrollando, podemos ir pausando la grabación para que sea más corta al revisarla, pero tener todo grabado ayuda mucho. ¿Qué es lo que vamos a grabar? Todo lo que sea de interés, las condiciones en las cuales estamos largando, el viento, la corriente, la hora de la partida, los barcos partidos, los penalizados, los incidentes que veamos, y después, como también vamos a ver, el grabador se hace indispensable para una correcta toma de llegadas y tener un buen backup de todas las datas de lo que fue pasando. Bien, tareas antes de la partida. Todavía no largamos. La primera es confirmar el recorrido. Si antes estuvimos ahí saltando de un barlosota a un marca fija, bien. Por reglamento tenemos que hacerlo previo a la señal de atención, pero lo ideal es que al menos 10 minutos antes de la primera partida, digamos, cuando estamos poniendo la bandera naranja o por ahí antes, si ya lo tenemos definido y claro, se lo marquemos a la flota, esto va a ser agradecido. También debemos confirmar el orden de partida de las series. Normalmente las instrucciones de regata suelen establecer un orden, pero en la mayoría de los casos también contempla la posibilidad de que se pueda invertir ese orden. Entonces, un recordatorio por VHF es una buena práctica que la clientela participante va a agradecer, y en caso de invertir el orden de partida de las series, seamos cuidadosos con los tiempos para que toda la flota pueda partir sin perjuicios evidentes, porque si lo habitual era que larguen los barcos grandes primero y se nos ocurre, por las razones que podamos ver, que larguen los chicos, démosles tiempo para que lleguen a la zona de partida sin inconvenientes. Bueno, después ya estamos en condiciones de iniciar el procedimiento. Vamos a izar la bandera naranja según indiquen las instrucciones de regata. Es bueno confirmarlo por VHF, y una buena práctica es a partir de ese momento cesar, comunicarlo a la flota, toda comunicación por radio que no sea que solo quiera transmitir la comisión de regata. Dejamos de recibir confirmaciones de partidas, no contestamos sobre cuál es el recorrido, ya hicimos las señales que corresponden, concentrémonos en lo que vamos a hacer de ahora en más. Chequeamos el barlo, en el caso de que sea un barlo sota, nos aseguramos de que tengamos las condiciones y que esté dentro de lo que quisimos fondearlo,
que no haya variado el viento, que tengamos que ajustar la distancia. Chequeamos el viento, fundamentalmente. En el caso del máximo, bueno, ya es una condición que posiblemente veníamos evaluando previamente. Pero cuando estamos cerca del viento mínimo, tenemos que decidir si vamos a largar con ese viento mínimo, si esperamos que entre el frente y refresque, tengamos todo esto en nuestro análisis permanente para tomar lo más importante, que es la decisión de largar. Si estamos en condiciones, tenemos todo listo, decidimos largar, y lo último que nos faltaría es un chequeo o un eventual ajuste de la línea de partida, cosa de hacer las cosas en condiciones. ¿Qué es esta querida bandera de inteligencia? Nunca supe por qué se llama así, pero bueno. Es la que nos permite postergar en cualquier momento el procedimiento de partida. Les recuerdo, todos lo saben bien, que hasta el último segundo antes de la partida podemos anular una regata. Y esto salva regatas, permite una mejor calidad de regata. Porque sin lugar de inteligencia, largamos, hacemos una llamada general, todo se demora y no es una buena señal a la flota. Si hay algo que no nos cierra, el viento que bornea, la línea del recorrido no es lo que debería ser, hubo algún error en el procedimiento que nos percatamos de una señal mal hecha, o como decíamos antes, una señal sonora muy a destiempo, es preferible postergar, barajar de nuevo y a seguir con algo viciado que después puede terminar en pedidos de reparación o hasta una eventual anulación, y no va a dar una buena imagen de la organización de nuestra regata. La izamos con 2 sonidos, la arriamos con 1, y al minuto debemos dar la siguiente señal, que será la que haya quedado pendiente. Bien, el procedimiento de partida, muy sencillo y rápidamente: bandera naranja, primera señal de atención, preparatoria, arriamos preparatoria, partida, y en el caso de partidas encadenadas, la siguiente señal de atención con la regata primera. Esto es más que habitual. La única recomendación es tener en caso de partidas sucesivas, los numerales o las banderas de atención que se indiquen ordenadas en las águlas, o si usamos astas, puestas en una forma prolija, de manera tal que no haya errores en la señalización correspondiente. Señal preparatoria, habitualmente vamos a usar la P, la papa, no deberíamos tener mayor inconveniente. Y como penalidades, la U o la negra. No aconsejamos el uso de la India, es de muy difícil verificar el cumplimiento de la misma, y como bien está recomendado, las penalidades en el caso de que no logramos domar a la flota, y no porque se nos estén pasando porque tenemos una línea mal fondeada. En ese caso, asumir el error, inteligencia y modificar la línea. Bien, si tenemos la posibilidad, y como hablamos en la reunión previa con Daniel, así lo tenemos un poquito activo, después de que fondeó todo, le pedimos que vaya al PIN como veedor. Es una función muy importante en toda partida. Tenemos barcos de distinto tamaño en una misma serie, no todos suelen tener número de vela, algunos tienen hasta 2 números de velas diferentes en sus velas. Entonces, tener un veedor que no es solo para comprobar un pasado, sino identificarlo en el PIN es importante. Lo ideal es tener una comunicación permanente. Si en la zona hay señal, hacerlo por celular minimiza los riesgos de que haya interferencias en la comunicación, o tengamos que ser cuidadosos con lo que decimos para que no lo oiga el resto de la flota. Y en el caso
de que se determine que hay barcos pasados, la comunicación debe salir exclusivamente de la lancha de comisión. Para esto es bueno que habitualmente haya sido la misma voz la que estuvo radiando las indicaciones previas para evitar confusiones o que alguna persona induzca con algún comentario o nombrando algún barco que no corresponda como no partido o como mal partido. Le consultamos al PIN si tiene pasados, nos va a contestar con la regla normal, 1 de 2, indicando los que tiene o no identificado, y lo que siempre tenemos que tener bien a mano son las señales para las llamadas que puedan darse. En el caso de la llamada individual, con la bandera X, tiene que ser inmediata y recordamos que esto lo utilizamos cuando tenemos la certeza de tener a todos los barcos eventualmente pasados identificados. La señal sonora inmediata y no puede faltar. En el caso de una llamada general nos podemos tomar un poquito más de tiempo, unos 15 segundos hasta después del top. La izamos con 2 señales sonoras y bueno, como bien sabemos, si esto implicó por ahí hacer alguna corrección de la línea, todo hacemos todo y una vez que tenemos todo en condiciones, con los barcos de vuelta en zona de partida, la arriamos con una señal y al minuto daremos las nuevas señales de atención. Bien, logramos que los barcos partieron, están en regata y no nos podemos ir a dormir la siesta, tenemos que seguir trabajando. Primero, chequeamos la lista de inscriptos, que la tengamos claramente por largada, por serie y por número de vela, y una vez que chequeamos toda esta lista y sabemos cuántos barcos partieron, hacemos la correspondiente comunicación a prefectura. Un dato no menor, casi anecdótico, pero que vale la pena tener en cuenta es que a veces, dependiendo con la prefectura que estemos hablando, nos pueden pedir la cantidad de participantes. Las flotas nuestras es un dato el cual por ahí no lo tenemos certero. Podemos hacer una estimación bastante lógica, pero seamos inteligentes y dejémonos los anotaditos, lo mismo que la cantidad de barcos que indicamos, cosa que si se retira del pedido o cuando terminamos la regata nos piden nuevamente el dato, no pisar el palito y por lo menos repetir lo mismo que indicamos al principio. Bien, tenemos la regata en marcha. Tareas durante la regata. Si los sanguchitos y algo de eso, en algún momento vamos a poder hacerlo. Pero la tarea es permanente. Fundamentalmente en el recorrido Barlosota vamos a mantener un control permanente del viento, dirección e intensidad. Esto nos va a permitir que si tenemos borneos persistentes, un cambio en la corriente, en escalma, evaluar la posibilidad de un cambio de recorrido. Si vamos a hacer un cambio de recorrido, desde ya vamos a hacerlo según indica el RRB, su regla 33, y para esto tenemos que estar siempre bien preparados. Idealmente, un doble juego de señales, uno en barlovento extra para el cambio del sotavento o de la llegada. También tenemos que tener en cuenta la ubicación del gomón, el sparway. Todo esto lo va a explicar bien Daniel luego en un par de diapositivas dedicadas exclusivamente a este tema. Y una vez concretado el cambio, retiremos lo antes posible la marca vieja, la marca original, pero, ojo, asegurémonos que hayan pasado todos. Una vez más, acá vemos la importancia de contar con la data de los barcos participantes por serie. O sea, todo ese trabajito previo de planillaje se va viendo cómo durante la regata toma su importancia.
Lo otro que también tenemos que ir controlando durante el desarrollo de regata es los tiempos, el tiempo de regata. Si tenemos tiempos límites en una primer marca o en el primer barlovento, si se cumple o no, y bueno, la eventual anulación en caso de no cumplirse, y en base a estos tiempos, el eventual ajuste del largo del recorrido es más o menos para tratar de estar más cerca del target time que nos hayamos impuesto. La otra cosa que también nos va a llevar el análisis de los tiempos de regata es considerar la posibilidad de un acortamiento o, en un caso más extremo, la anulación. ¿Estás todavía ahí por Barlovento, Dani? Estoy en Barlo, Marce. Estoy en Barlo y me voy a poner a Barlo, de la boya de Barlovento. ¿A qué distancia? A una distancia que pueda verla, pero que no moleste a la flota cuando va a ir a virar. Y pensemos, tomamos en consideración también a los que se pasaron mucho del ley line y vienen derivando, vienen patinando para recuperar. Nos ponemos lejos, no molestamos a nadie, no nos fondeamos en general para tener movilidad y como Marce no nos deja comer los sanguchitos, ya lo aclaró, o sea, nos va a matar de hambre, aprovechamos el tiempo y seguimos midiendo todo, intensidad, dirección, y los cambios que vemos se los vamos avisando al oficial. También le avisamos cuándo viró el primero y todas las novedades que vamos viendo. Desde esta posición también estamos fácil de, se nos mueve una marca, podemos ir a reponerla, tenemos el barlo y el ala muy cerca, podemos hacer muchas maniobras estando ahí. Marcelo nos pide que marquemos un cambio de recorrido. Dejamos el sanguchito otra vez y tenemos la bandera Charlie con el triángulo verde para el cambio a estribor, el cuadrado rojo para el cambio a babor, un signo menos si estamos disminuyendo la longitud de la pierna, un signo más por si la estamos aumentando, o una pizarra, y antes que me rete el cata, llevamos los marcadores y verificamos que tengan tinta para marcar el nuevo rumbo compás. Todo esto lo vamos a acompañar con señales repetitivas. ¿Cuántas? Cuando tenemos a la flota cerca, empezamos a hacer señales, no tiene sentido que le hagamos señales a un barco que está a media milla, cuando está a una distancia que nos puedan escuchar, comenzamos a hacer señales. ¿Dónde nos vamos a poner? Más a Barlo del Barlo, a 20 y pico de metros, cosa que seamos bien visibles, que la flota nos reconozca y que el sonido también les llegue a ellos. No hay mucho secreto en esto. Ahora, si tenemos que ir a señalizar al portón, lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en el medio del portón, un poquito más abajo, o sea, entre el portón y la línea de largada, y desde ahí vamos a señalizar. Una cosa de seguridad, detalle, tanto si estamos como PIN, o como veedores del PIN, como si estamos señalizando acá, siempre atentos a salir rápido de la zona. Un 30 pies que vienen distraídos, vienen hablando, se les engalletó en esta zona, se les engalletó el Spinnaker, vienen gritándose entre ellos, ni se enteran que estamos ahí. Y si nos pasan por arriba, tampoco. O sea, siempre atentos, señalizamos, pero si tenemos que escapar, rajamos. Marca faltante, habíamos hablado al principio. Las instrucciones nos dicen cómo tenemos que reemplazarla. Tenemos una de repuesto, la reemplazamos. No tenemos bandera Mike, bocina, y nos ponemos nosotros con el gomón marcando la marca que falta. Le avisamos inmediatamente al oficial, de hecho le avisamos hasta antes o mientras vamos en camino a la marca, para que él tome la decisión de poder decir, no, deja eso así, no toques esto, no toques el portón, supongamos que si fue una de las del portón, no lo toques, deja una sola, y a su vez avise a la flota lo que se está cambiando.
Perfecto, Dani. Creo que quedó más que claro las distintas variantes. Como bien decíamos antes, una de las cuestiones que tenemos que analizar durante la regata y en función de que se pueda completar la misma y dentro de los tiempos previstos, es la posibilidad del acortamiento. No es algo que habitualmente se haga, pero es importante, es un arma que nos da el reglamento para mantener una regata viva y terminarla y que sea válida. La regla es muy corta y muy clara, es la regla 32.3. Vamos a izar la bandera S con 2 sonidos. Ahora, ¿dónde? Esto es un tema muy básico. Reitero, el reglamento es clarísimo, pero creo que bien vale el recordatorio. Tenemos 3 posibilidades. La primera es una marca a rodear. Cualquiera está fuera y esto se puede dar en cualquier tipo de recorrido. Nos fondeamos al lado de la marca. Podemos utilizar, normalmente se utiliza la misma marca como límite de la línea y ahí nomás la llegada. ¿Cuándo lo podemos hacer? Casi hasta en la proa del primer barco que venga. La otra posibilidad que nos da el reglamento es en una línea que los barcos deban cruzar. Esto es más factible que se dé en una regata de media distancia, fluvial, por ejemplo, entre un par de boyas que tengan que hacer garganta a la regata, y también nos da una alternativa para acortar y dar por completada la regata. Y la tercera opción, esto obviamente va a ser solo en un barlosota, es en un portón y va a ser entre las marcas del mismo. O sea, las marcas del portón van a ser la línea de llegada que señalizamos en el caso de un acortamiento. La otra posibilidad que vamos a tener que estar analizando en el caso de las variables que el reglamento nos da es el anular la regata después de la partida con la bandera N y sus 3 señales acústicas correspondientes. ¿Cuáles son los causales que nos pueden llevar a una anulación? Las meteorológicas. Dani dice que no lo dejé comer el sandwichito. Yo tampoco pude. Pero bueno, entre mastique y algún traguito de bebida, mantenemos una mirada de cómo evolucionan las condiciones en la cancha y las posibles consecuencias. Desde una calma extrema, que evidentemente nos lleve a ver que la regata es inviable y que se termine, y que no se convierta en una regata justa, eso lo vamos a ver luego. O a situaciones que comprometan la seguridad, y tenemos que tener en cuenta en esto, volvemos a lo del principio, de conocer la flota, las condiciones locales donde estamos haciendo nuestra regata, y sobre todo no olvidar también el tiempo necesario que pueden demandar los barcos para volver, para tener un regreso seguro a puerto. No sirve nada decir, no, Pampero, me da para que terminen, y los agarre a todos volviendo desde frente a Cuba y teniendo que volver a entrar a Luján o cosa por el estilo. Entonces, seamos cuidadosos de la flota, no solo mientras está en regata, sino para su vuelta a puerto. Desde ya que el caso de tormenta eléctrica, la N va de cajón y no hay discusión posible. La otra variable, ya lo charlamos un poquito antes cuando hablamos de los tiempos límites, es el improbable cumplimiento del tiempo límite. Tener a todo el mundo flotando esperando que pase el tiempo no es sinónimo de una buena conducción de regata, no nos lo van a agradecer, parte de la flota se va a ir y no tiene ningún sentido cuando vemos que esto es una condición que, bueno, que lamentablemente se puede dar.
Y el tercer y última posibilidad que da el reglamento es algo un tanto ambiguo, si se quiere, que habla de la equidad de la prueba. ¿Qué es esto? Hay que evaluarlo con mucho cuidado, tener un fundamento fuerte y bien adecuado para utilizarlo, pero es una situación que se puede dar. Tenemos una regata en la cual, por ejemplo, se dan las condiciones de que hay una calma total, pero hay tiempo todavía, o es una regata larga, o de media distancia, y resulta que hasta los barcos por ahí fondean, y en un momento vuelve el viento, pero por las condiciones nuevas que reinan, nos encontramos con que prácticamente la flota se dio vuelta, que el que venía primero quedó aplastado contra los juncos, y los barcos que venían atrás en esas condiciones, les entró el viento del lado donde estaban ellos, y hay un cambio muy notorio. Esto puede ser un fundamento para anular. Reitero, hay que tener mucho cuidado, evaluar bien las condiciones, y no es de una aplicación habitual, pero hay que considerarlo. Todavía recuerdo un caso, una regata de monotipos, que apliqué esto y obviamente se me vino al humo a reprochar el que en el momento que había entrado el nuevo frente estaba primero. Dice, ¿cómo me anulaste la regata estando yo primero y navegamos perfectamente? Y acá viene bien el tener siempre los pasos anteriores de las boyas, un saber cómo venía desarrollándose la regata, que en ese caso me permitió recordarle que en el paso anterior venía 30. Así que si me había aparecido primero, evidentemente algo había cambiado. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación de hoy. Muchas gracias por la atención. Creo que más o menos nos mantuvimos en los tiempos que preveíamos, eran muchos los temas 7. en el día. Muchas gracias, Daniel, por toda la presentación. Todas estas pantallas y dibujitos que vieron es trabajo de Dani. Y recuerden que esto sigue el lunes próximo, y con los temas de la llegada, o sea, la regata no terminó todavía. Acá hablamos de posibles finalizaciones, pero no de la llegada en sí, que lo va a tener Carlos. Y hay 2 capos para la semana que viene. Carlos Gastrú y Gabriel Schroeder, que después también van a tener todo lo de después de la regata, temas protestas y demás. Muchas gracias a todos, y bueno, no sé, Lucas, ¿tenés alguna pregunta que podamos intentar responder? Si no, finalizamos acá. No, nada. Bueno. Entonces, reitero el agradecimiento a todos los participantes, y muchas nos estamos gracias. viendo el próximo lunes. Gracias, no se olviden las boyas en el río, que no las levantamos. No, eso es tarea tuya. Yo ya me volví. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Chao, hasta el lunes.